te voy a contar algo que todavía me cuesta asimilar. Todo empezó un martes, y eso ya es raro, porque los martes nunca pasa nada. Ese día salí antes del trabajo porque teníamos revisión del coche familiar. Lo de siempre, pastillas de freno, cambio de aceite, mirar los neumáticos. Fui directo al garaje municipal donde dejamos el coche los fines de semana, porque ahí se queda más seguro. Lo aparcamos ahí desde hace años. Y por alguna razón, llámalo intuición, casualidad o que me tocaba joderme ese día, decidí limpiar el maletero antes de ir al taller. Abrí la parte de atrás para sacar unas cajas de juguetes que Mateo, mi hijo, había dejado el domingo, y ahí estaban. Unas bragas negras. De encaje. Pequeñas. Elegantes. Y, lo más importante, no eran de mi mujer. Me quedé congelado. Literal. En serio, me quedé un minuto entero mirando esa cosa como si fuera una granada sin detonar. Porque ahí no había margen para dudas. Mi mujer, Laura, no usaba ropa interior así desde hace, ¿qué? ¿6 años? ¿O 7? Las últimas veces que tuvimos sexo, que no han sido muchas, llevaba ropa interior cómoda. De algodón, con dibujitos incluso. Nada de lencería. Y lo peor no era eso. Lo peor era que esa misma mañana ella había llevado el coche. No yo. Ella. Para hacer la compra y luego ir a ver a su amiga Carmen, según me dijo. Yo cogí la moto al trabajo como siempre. Me senté en el maletero, con las bragas en la mano como si fueran una pista de asesinato. En ese momento no sentí ira, ni tristeza, ni siquiera celos. Sentí algo mucho más feo, la confirmación de que algo iba mal desde hacía tiempo y yo no había querido verlo. Esas cosas que uno prefiere no tocar, porque si las destapas, ya no hay vuelta atrás. Metí las bragas en una bolsa de congelar, como si fuera CSI, y las guardé en el compartimento secreto donde llevo los papeles del seguro. Cerré el maletero, me subí al coche y conduje al taller como si nada. Pero ya nada era normal. Ese trayecto de 15 minutos fue como conducir dentro de una película que ya sabes cómo acaba. Cuando llegué al taller, el tipo que siempre me atiende, Javi, un tío majo que siempre habla del Valencia CF, me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo tenía prisa. Mentira. Lo que tenía era el cerebro explotado. Después del taller, no fui directo a casa. Me paré en un bar de mala muerte cerca del río y pedí un carajillo. Eran las 4 de la tarde y yo tenía turno libre esa tarde, pero por dentro estaba en pleno turno de guerra. Empecé a hacer memoria. A tirar del hilo. Y claro, cuando miras bien, todo encaja. Las noches que Laura decía que se quedaba más tarde en el instituto por correcciones. Las veces que prefería ir sola al súper. Las duchas a deshora. Las sonrisas de compromiso. El sexo que fue desapareciendo poco a poco hasta ser solo un recuerdo cómodo, como una camisa vieja que ya no te pones pero no tiras. Y no, no soy un santo. No soy el mejor marido del mundo. Pero jamás me imaginé esto. Y lo peor es que aún no tenía pruebas, solo unas bragas en el maletero. Podía haber sido cualquier cosa. Pero no lo era. Lo sabía en los huesos. Salí del bar con una idea clara, no iba a soltarle nada todavía. Si había algo más, lo iba a descubrir. Y esta vez no con el móvil ni con mensajes. Lo haría a la antigua, con ojos abiertos y la boca cerrada. Cuando llegué a casa, Laura estaba en la cocina. Me besó en la mejilla como si no llevara nada oculto. Me preguntó cómo había ido el taller. Le dije que bien. Ella se giró para seguir cocinando y yo la observé en silencio, viendo cada gesto como si la viera por primera vez. Y te juro que sentí algo que nunca había sentido con ella, desconfianza total.
No dije ni una palabra más. Pero en ese instante empecé a planear algo. Durante los siguientes 3 días, no dormí bien. Y no por culpa de las bragas. Era la tensión constante de estar en una casa donde algo no cuadraba, donde cada movimiento de Laura empezaba a parecerme parte de un guión ensayado. Me levantaba antes que ella, me acostaba después, la observaba en silencio como si fuera un extraño viviendo en mi salón. La forma en que se reía con Mateo mientras le ayudaba con los deberes, cómo me ofrecía café por la mañana, cómo se metía en la ducha justo después de llegar del trabajo, todo se sentía como una actuación muy bien medida. No tenía sentido confrontarla todavía. Tenía que estar seguro. Porque si estaba equivocado, se acababa todo igual. Y si tenía razón, quería que no pudiera negarlo. Así que me tomé el día libre el jueves, sin decir nada. A las 8:30 en punto, Laura se despidió con un beso en la mejilla, el mismo de siempre, ese que ahora me daba asco. Dijo que tenía reunión de padres en el instituto a las 6 y que luego quizás se tomaba algo con su compañera Irene, que últimamente se estaba separando y necesitaba apoyo. Mentira tras mentira. Solo que esta vez, yo iba a seguirla. Esperé 20 minutos y salí con mi moto. La seguí con distancia, como si fuera un policía de paisano. La vi aparcar cerca de la estación del norte, salir del coche y mirar alrededor, como si no quisiera que la vieran. Caminó rápido, con una mochila pequeña al hombro y el móvil en la mano. No iba al instituto. Ni a ningún sitio relacionado con su trabajo. Bajó por una calle secundaria y entró en un edificio con portero automático. Yo lo vi todo desde la acera de enfrente. No me acerqué más. Solo me quedé quieto durante 20 minutos, suficiente para ver cómo alguien abría desde arriba sin preguntarle nada. Ella entró, y no volvió a salir. No sabía quién vivía ahí, pero ya no hacía falta saberlo para confirmar lo obvio. Laura estaba viéndose con alguien. Lo peor era que no parecía un desliz, un error, una noche suelta. No. Aquello tenía rutina, confianza, horarios. Cuando volvió a salir del edificio, casi una hora después, llevaba el pelo atado, los labios un poco más pintados que antes, y caminaba con una ligereza que no se le veía desde hacía años. Yo me escondí detrás de una furgoneta para que no me viera. La vi subirse al coche, abrir Spotify y encenderse un cigarrillo, algo que no hacía desde la universidad. Me hervía la sangre, pero no hice nada. Volví a casa antes que ella. Preparé la cena como si nada. Mateo estaba con mis suegros esa noche, así que estábamos solos. Cuando entró en casa, me sonrió como si no hubiera pasado nada. Se quitó los zapatos en la entrada, dejó el bolso en el perchero, y me saludó con naturalidad. ¿Qué tal tu día?, me preguntó mientras iba hacia la cocina. Tranquilo, como siempre, le respondí sin mirarla a los ojos. Se sirvió un vaso de vino, se sentó en la mesa y empezó a hablar de su supuesta reunión. Inventó nombres, anécdotas, detalles irrelevantes. La escuché sin interrumpir, y cada palabra que salía de su boca era una patada a la cara. No tenía la más mínima sospecha de que la había visto. Ni idea. Y eso me dolía más que cualquier otra cosa. Porque para ella, yo era tan tonto, tan confiado, que podía soltarme un guión entero de ficción sin pestañear. Me fui a dormir esa noche sabiendo que no iba a aguantar mucho más. Necesitaba pruebas reales. No bastaba con saberlo, tenía que poder demostrarlo. Así que al día siguiente me pasé por casa de un amigo mío, Salva, que tiene una tienda de informática. Le pedí ayuda. No entré en detalles, solo le dije que quería poner una cámara oculta en el coche familiar, y un rastreador GPS. No hizo preguntas, me ayudó sin más. Instalamos la cámara en el retrovisor,
camuflada como un accesorio cualquiera, y el GPS en la parte baja del chasis. Volví a casa tranquilo, como si nada. El sábado por la mañana, Laura me dijo que iba a ver a su madre. Que tenía que ayudarla con unos papeles del banco. Me lo dijo con la misma naturalidad con la que alguien dice que va a comprar el pan. Yo asentí. La dejé ir. Y cuando se fue, me senté frente al ordenador y empecé a ver la señal de la cámara. El coche estaba en movimiento, avanzaba por la avenida del Cid. No dijo nada en voz alta. Solo puso música y condujo. Yo veía el ángulo del asiento del copiloto, el salpicadero, parte de su perfil. Después de unos 20 minutos, aparcó en la misma calle que el jueves. Otra vez ese edificio. Se bajó. El coche se quedó solo. Pasaron minutos que parecían horas. Yo miraba la pantalla como un imbécil esperando que saliera algo que no quería ver. Y entonces lo vi. Un hombre bajó del edificio. Moreno, alto, 30 y pocos. Se metió en el coche de Laura. Se sentó en el asiento del copiloto y abrió la guantera. Sacó un paquete de tabaco. Estaba demasiado cómodo. Demasiado confiado. Al cabo de unos minutos, Laura volvió. Subió al coche, lo saludó con un beso en la mejilla, luego en el cuello. Encendió el motor. Él puso su mano sobre su muslo. Ella no lo apartó. Durante el trayecto, rieron. Hablaron de algo que no pude oír bien. Luego se detuvieron en una gasolinera, él bajó a comprar algo, y cuando volvió, se besaron. Largo. Descarado. En mi coche. En mi puto coche. Me levanté de la silla, apagué la pantalla y me encerré en el baño. No podía respirar. La rabia no era gritos, no era lágrimas. Era algo seco. Un fuego sordo que te arde en el pecho y no te deja moverte. La puta imagen de sus labios sobre los de otro dentro del coche que yo mantenía, con la gasolina que yo pagaba. Ese día supe que ya no era cuestión de hablar. No iba a haber conversación. No iba a haber disculpas. No quería su versión. Ni sus razones. Quería venganza. Y no esa venganza dramática que ves en las películas. Quería algo real. Algo que doliera. Algo que no pudiera olvidar. Cuando volvió a casa esa noche, me abrazó por detrás mientras yo cocinaba. Me preguntó qué tal el día. Le dije que todo bien. Le ofrecí vino. Cenamos. Vimos una serie. Todo normal. Porque aún no era el momento. Pero ya estaba decidido. La próxima vez que se fuera a ver a ese tío, le iba a dejar algo en el coche. Algo que no pudiera ignorar. Y así empezó todo. La parte en la que el marido traicionado deja de observar y empieza a moverse. No con gritos. No con lágrimas. Con precisión. Con calma. Con paciencia. Porque si iba a hacer esto, lo iba a hacer bien. Iba a hacer que se arrepintiera. No solo del engaño. Sino de haber pensado que nunca me daría cuenta. La mañana siguiente desperté antes que Laura, no porque quisiera, sino porque mi cabeza había estado trabajando toda la noche sin dejarme descansar. Tenía un plan a medias, una idea general de lo que quería hacer, pero necesitaba darle forma antes de cometer un error. Si algo había aprendido siguiendo los movimientos de Laura esa semana era que ella actuaba con seguridad porque pensaba que nadie la observaba, que tenía suficiente margen para moverse a escondidas sin que yo sospechara, que podía manejar dos vidas sin que chocaran entre sí. Esa seguridad era mi ventaja, porque no sospecharía de un cambio repentino en mí si lo hacía con cuidado. Desayunamos juntos como siempre, yo preparando las tostadas y ella revisando su correo en el móvil sin que yo dijera nada.
Me propuso que el domingo por la mañana fuéramos a casa de mis padres para comer, y asentí sin problemas, dándole a entender que no había nada fuera de lo normal. Lo único que había cambiado era mi cabeza, que ya no veía una mujer despistada sino una mujer con un horario paralelo que yo pensaba descifrar con detalle. Esa misma tarde, cuando Laura salió a correr, revisé el ordenador donde había descargado las imágenes del coche y vi de nuevo al hombre sentado en el asiento del copiloto. No necesitaba saber su nombre, pero sí dónde vivía y qué papel tenía en todo esto. Revisé la ruta del GPS y comparé los horarios de los últimos días. 3 visitas en una semana al mismo edificio, a la misma hora, con el mismo patrón de comportamiento. Laura aparcaba, subía sola, él bajaba después, subía a mi coche, se iban juntos, volvían una hora después y repetían el proceso. No era improvisado. Era una rutina establecida. Eso me enfadó más todavía, porque significaba que no solo me engañaba físicamente, sino que llevaba tiempo organizando su vida alrededor de ese tío sin que yo me diera cuenta, aprovechándose de mi confianza y de mi rutina laboral. El sábado por la tarde, después de dejar a Mateo en un cumpleaños, decidí hacer algo que llevaba días evitando, entrar al edificio donde se veían. No para confrontar a nadie, sino para entender dónde estaba parado. Entré detrás de una pareja que abría el portal y fingí buscar un piso en el buzón. Revisé nombres, memoricé apellidos, observé qué puertas tenían más movimiento. El piso 2B era el que tenía más paquetes recientes y un nombre que no me sonaba. No necesitaba saber si era él, solo necesitaba tener un punto fijo para la siguiente fase de mi plan. Me di cuenta de que mis manos temblaban, no por miedo, sino por la tensión de estar tan cerca del lugar donde Laura se acostaba con otro hombre. Salí del edificio sin que nadie me mirara y respiré hondo en la calle. No podía quedarme quieto, porque si lo hacía, iba a subir a ese piso y montar un espectáculo que no quería. Aún no era momento. Tenía que seguir con mi plan. Cuando Laura volvió a casa esa noche, después de ir supuestamente a comprar unas cosas con Carmen, la vi entrar por la puerta con una sonrisa demasiado ensayada. Se acercó a besarme, lo que normalmente hacía solo en momentos concretos, y entendí que ese beso era una forma de limpiar su conciencia antes de meterse en la cama conmigo. Me aparté apenas un poco, lo suficiente para que no notara rechazo, pero también para que no se sintiera cómoda. Ella lo percibió, porque me miró unos segundos intentando averiguar si algo iba mal, aunque no dijo nada. Cenamos en silencio. Nada de preguntas, nada de explicaciones, nada de gestos de cariño. Ella se iba alejando sola, sin darse cuenta de que lo hacía. Pensaba que era solo cansancio, pero yo estaba tomando distancia para lo que venía. El domingo al mediodía fuimos a casa de mis padres. Una comida normal. Mateo jugando con mis sobrinos, mi madre preguntando cosas de trabajo, mi padre quejándose del tráfico, Laura sonriendo como si tuviera la vida más tranquila del mundo. Observé cada gesto suyo. La forma en que miraba el móvil cuando pensaba que nadie la veía. La manera en que se apartaba el pelo detrás de la oreja cada vez que recibía una notificación. El modo en que evitaba mencionar el instituto o a sus compañeros de trabajo desde hacía días. Estaba desconectada de nuestra vida familiar y eso ya no lo podía ocultar ni con la mejor actuación del mundo. Cuando volvimos a casa por la tarde, le dije que iba a salir un rato con Salva, cosa que no era mentira porque sí pensaba verlo. Ella no pareció interesarse demasiado, solo me dijo vale, pásalo bien, como si no importara dónde estuviera. Y ahí, en esa indiferencia, entendí algo que dolía más que lo que había visto en las imágenes, ella ya había tomado una decisión mucho antes que yo. No estaba luchando por nosotros, no intentaba fingir cariño, no mostraba remordimiento. Simplemente vivía en paralelo, como si yo fuera un accesorio que mantenía la estabilidad mientras buscaba emoción fuera. Salva me recibió en su local,
que los domingos abría solo para mantener papeleo atrasado. Le conté, esta vez sí, lo que estaba pasando. No necesitaba detalles de la relación, solo necesitaba que supiera por qué iba a pedirle algo más complicado. Le dije que quería instalar una segunda cámara, esta vez en la casa, no para grabar a Laura, sino para grabar lo que hacía cuando yo no estaba. No pensando en algo íntimo, sino en quien entraba, quien llamaba, quien se acercaba a ella. Salva me miró largo rato antes de hablar, como si estuviera evaluando si yo había perdido la cabeza. Mira, David, si vas por ese camino es porque ya no confías en ella en absoluto, y si no confías en ella, no hay nada que arreglar, me dijo con un tono más serio del que le he oído nunca. No estoy buscando arreglar nada, quiero tener claro dónde estoy, le contesté sin levantar la voz. Él solo asintió, se levantó y empezó a preparar el equipo. Era discreto, pequeño, casi imposible de notar. Me dio instrucciones detalladas, y mientras me hablaba yo solo pensaba en que jamás me imaginé instalando una cámara en mi propia casa para confirmar que mi mujer tenía otra vida. Volví antes de que se hiciera tarde. Laura estaba en el sofá viendo una serie con Mateo, así que no podía instalar nada ahí en ese momento. Me senté con ellos como si no hubiera pasado nada. Laura apoyó la cabeza en mi hombro durante unos minutos y yo sentí que la distancia entre nosotros era tan grande que ese gesto no significaba nada. No dije nada. No hice ningún comentario. Solo esperé a que se durmiera. A las 2 de la madrugada, cuando finalmente escuché su respiración pesada y regular, me levanté sin hacer ruido y fui al salón. Instalé la cámara en el mueble, detrás de un adorno que ella nunca movía. Revisé que la señal funcionara y volví a la habitación sin que se diera cuenta. Me acosté a su lado y la miré mientras dormía. No por cariño, sino para recordar cómo era una persona capaz de besar a su hijo por la mañana, acostarse conmigo por la noche y meterse en la cama de otro hombre entre semanas sin remordimientos. El lunes empezó con normalidad, aunque yo ya no veía nada normal en mi casa. Laura se arregló más de lo habitual, eligió ropa con más cuidado y se maquilló con una atención que hacía años no veía. Tenía un brillo distinto en los ojos, un brillo que antes iba dirigido hacia mí. La observé prepararse mientras ella hablaba de sus planes del día, y yo asentía sin interrumpirla, aunque todo lo que salía de su boca me sonara falso. Cuando se fue, me quedé mirando la puerta cerrarse, sabiendo que ese día la cámara grabaría lo que necesitaba ver, porque algo en su forma de moverse me decía que iba a verse con él. Me quedé en casa trabajando desde el portátil para vigilar la señal. A las 11 de la mañana, apareció su figura en la cámara entrando sola. No llevaba bolsas, no traía comida, no venía de trabajar. Se peinó frente al espejo del salón, revisó su móvil varios minutos y se sentó en el sofá como si estuviera esperando algo. Pasaron 12 minutos exactamente. 12. Y entonces escuché la puerta. No la vi abrirse en la cámara porque no alcanzaba el ángulo, pero sí escuché pasos, un murmullo de voz masculina, el sonido del beso que no quería oír y su risa suave con la que nunca me recibía ya. No hubo gritos, ni confesiones, ni palabras románticas. Solo dos personas que estaban cómodas juntas. Cómodas en mi casa, mientras yo existía como una sombra en su vida. Apagué la pantalla. Ya tenía lo que necesitaba, no para entenderla, porque no me interesaba entender a alguien que había tomado decisiones sin contar conmigo, sino para decidir lo que iba a hacer. A partir de ese momento, la confrontación ya no era una idea lejana, era una obligación. Y no iba a ser tranquila. Iba a ser directa, cruda, sin espacio para explicaciones vacías. Porque lo que había visto ese lunes por la mañana había borrado cualquier duda que pudiera quedarme sobre el camino que debía seguir. El martes por la mañana me levanté sabiendo que ese día no iba a ser como los demás. No fui a trabajar, no llevé a Mateo al colegio, no preparé el desayuno.
Me senté en la cocina con un café frío y el portátil delante de mí, revisando otra vez el video del día anterior. No lo necesitaba para confirmar nada porque ya lo había visto todo, pero lo dejé correr igual. Quería que cuando ella llegara y yo le hablara, no tuviera margen para negarlo, no pudiera cambiar la versión ni suavizar lo evidente. Lo que grabé era claro. El tipo entraba en casa, se sentaban en el sofá, ella se reía, se besaban, hablaban de algo que no llegaba a escuchar bien, pero no hacía falta. Después, se fueron a la habitación, y aunque la cámara no alcanzaba a grabar lo que pasaba dentro, los sonidos no dejaban lugar a dudas. Fueron 23 minutos exactos. Luego él se duchó, lo escuché desde el altavoz. Ella salió del cuarto, se cambió, limpió el sofá con una toalla, guardó algo en el bolso y volvió a maquillarse. Cuando él salió, se despidieron como si fuera lo más normal del mundo, como si yo no existiera. No había prisa, no había remordimiento, no había nervios. Había rutina, costumbre, práctica. Esa parte fue la que más me jodió. No fue el beso, no fue el sexo, fue que todo lo que hacían tenía un orden, como si llevaran meses haciéndolo así. Me pasé la mañana sin moverme mucho, repasando la forma en que iba a decirle las cosas. No quería gritar. No quería llorar. No quería que pensara que podía manejar la situación con disculpas a medias. Quería que sintiera el mismo descontrol que yo sentí cuando vi por primera vez a ese imbécil en mi coche. Así que preparé el salón para lo que venía. Puse el portátil en la mesa, conecté el video y dejé el volumen en un nivel donde todo se escuchaba con claridad. Puse pausa justo en el momento en que él entraba en casa. No pensaba decir nada al principio. Solo iba a dejar que lo viera y luego, cuando la cara se le cayera, empezar. A las 6 de la tarde, como si nada, Laura entró por la puerta. Llevaba una bolsa del supermercado, su ropa de siempre, esa que ahora me parecía parte de un disfraz. Me saludó desde la entrada y me preguntó si quería que preparáramos tortilla o si prefería pedir comida. Le dije que viniera un segundo al salón, que tenía que enseñarle algo. No preguntó nada, vino tranquila, sin sospechar. Se quedó de pie frente al portátil mientras yo le daba al play. Los primeros segundos los miró sin entender. Después reconoció la escena. Sus ojos se clavaron en la pantalla con una mezcla de sorpresa y rigidez. Cuando apareció él, su respiración cambió. Y cuando se besaron, bajó la mirada. Esperé un minuto más antes de hablar. ¿Quién es? Le pregunté sin levantar la voz, pero con un tono que no admitía rodeos. Ella no respondió. Solo cruzó los brazos y miró al suelo. ¿Desde cuándo? Volví a preguntar. Seguía callada. ¿Cuántas veces ha entrado aquí? ¿Tú te das cuenta de lo que significa que metas a ese tipo en esta casa, mientras yo estoy fuera, mientras nuestro hijo está en el colegio, mientras tú finges que vas a trabajar? Laura levantó la mirada, y por primera vez desde que empezó todo, parecía no tener palabras. Su voz salió débil, casi sin fuerza. No quería que te enteraras así. ¿Así cómo? ¿Con pruebas? ¿Con videos? ¿Con el sonido de tu risa mientras lo besas en el sofá? Le respondí sin gritar, pero con una rabia que se notaba en cada palabra. No es lo que piensas. ¿Ah, no? Explícamelo entonces. Convénceme de que no es lo que parece. Porque lo que parece es que llevas semanas metiendo a tu amante en esta casa, usando mi coche, durmiendo en nuestra cama y luego volviendo a hacer vida normal conmigo como si nada. Laura se sentó en el borde del sofá, se llevó las manos a la cara y suspiró largo. No fue planeado, David. Empezó como una conversación. Nos cruzamos en una formación, hablamos, y después de un tiempo empezamos a vernos. No era lo que quería, te lo juro. ¿Y qué era lo que querías? ¿Qué buscabas?
¿Qué te faltaba aquí? No lo sé, dijo, y esa fue la primera vez que fue honesta. Porque no tenía una razón clara. No podía justificarlo con problemas entre nosotros, ni con una crisis de pareja, ni con nada. Simplemente decidió hacerlo porque le dio la gana, porque pensó que podía manejar las dos cosas. ¿Quién es? Insistí. Dímelo. Se llama Iván. Es profesor de educación física en otro instituto. ¿Está casado? No. Vive solo. ¿Te ha prometido algo? ¿Planeas dejarme por él? Laura negó con la cabeza, pero ya no importaba. El daño estaba hecho. Su silencio era una respuesta tan clara como cualquier otra. Me levanté, apagué el portátil y me acerqué a la mesa donde tenía una carpeta con papeles. Se la puse delante. Estos son los papeles del divorcio. Los firmé esta mañana. No quiero explicaciones, no quiero terapia de pareja, no quiero segundas oportunidades. Quiero que esto se acabe cuanto antes. Me voy a quedar con Mateo, tú puedes verlo los fines de semana. No pienso discutirlo, no pienso negociar nada. Ella se quedó en shock, mirando los papeles sin tocarlos. ¿Tan rápido? No, Laura. No es rápido. Esto empezó hace semanas, tal vez meses. Yo soy el que llega tarde, no tú. Tú tomaste tus decisiones. Yo solo estoy reaccionando. David, yo no quiero perder a Mateo, no quiero perderte así. Tú ya me perdiste. Lo que hiciste no se arregla con promesas ni con llanto. Te pasaste por los cojones nuestra vida, nuestra historia, todo lo que construimos. Lo convertiste en una rutina vacía mientras tú te divertías con tu amante. No lo hice para divertirme, dijo, y me dio risa de lo ridícula que sonaba. Pues peor me lo pones. Nos quedamos en silencio unos segundos. El aire era denso, no por tristeza, sino por la certeza de que lo nuestro había terminado. Ella intentó acercarse, como si todavía pudiera suavizar el impacto. Le hice un gesto con la mano para que se detuviera. No quiero que vuelvas a dormir aquí esta noche. Quédate en casa de tu madre o donde te dé la gana. Pero esta casa ya no es tuya. No después de lo que hiciste. ¿Y Mateo? Mañana le diremos la verdad. Sin detalles. Le diremos que mamá y papá ya no van a vivir juntos, pero que lo queremos mucho y que no es su culpa. Y luego empezaremos a organizarnos. Pero tú y yo, Laura, se acabó. ¿Lo entiendes, no? Ella asintió. Lenta. Derrotada. Por primera vez desde que todo esto empezó, pareció entender que había perdido algo más que una discusión. Perdió el respeto, perdió el derecho a mirarme con cariño, perdió cualquier lugar que tenía en esta casa. Recogió su bolso, sus llaves, y salió sin decir una palabra más. La puerta se cerró con un ruido seco. Me quedé en el salón, solo, rodeado de pruebas, de imágenes, de palabras que ya no tenían sentido. Y aunque sentía un hueco enorme en el pecho, también tenía algo que hacía tiempo no sentía, claridad. Ya no había dudas. Ya no había miedo. Solo quedaba avanzar. Durante la semana siguiente, la casa se sintió distinta, no porque Laura ya no estuviera, sino porque el ambiente había cambiado por completo. Mateo no preguntó mucho al principio, solo notó que su madre no volvió esa noche ni la siguiente. Cuando llegó el viernes, le conté que íbamos a pasar unos días los dos solos, que mamá tenía que quedarse con la abuela por un tiempo. Él me miró sin entender, pero tampoco insistió. A los 7 años, la mente todavía se protege de lo que no quiere aceptar. No quise romperle la imagen de su madre de golpe, ni arrastrarlo al conflicto que solo le pertenecía a los adultos. Me limité a cuidar su rutina, a que no notara el peso que había en cada habitación, a mantenerme entero para él.
Pero mientras le hacía la cena o lo ayudaba con las tareas, mi cabeza seguía girando sobre una sola idea: esto no podía terminar así. La conversación con Laura no había sido un cierre real. Ella se fue con la cara pálida, los ojos vacíos, y la impresión de que todo se le venía abajo, pero eso no era suficiente. El daño que había causado no podía quedar solo en una firma de papeles y una salida por la puerta con el bolso en la mano. Yo necesitaba algo más. Algo que le dejara claro que no iba a pasar por esto en silencio, que no iba a ser el tipo que se deja pisar y luego finge que todo está bien. Ella me traicionó, se metió con otro en mi casa, mintió durante semanas, me trató como si fuera un mueble más del salón, y encima tuvo la cara de decirme que no quería perderme. Ese nivel de egoísmo no podía quedarse sin consecuencias. Yo no soy un hombre violento, nunca lo he sido, y tampoco tengo un historial de venganza, pero cuando alguien se cruza una línea así, lo mínimo que merece es sentir el peso de sus decisiones en la piel. Lo primero que hice fue imprimir algunas capturas del video que había grabado. No muchas, solo las necesarias. Una en la que él entraba por la puerta, otra en la que se sentaban juntos, una tercera en la que se besaban. Imágenes nítidas, sin posibilidad de negarlo, sin contexto que pudiera suavizarlas. Las metí en un sobre sin remitente y lo envié por correo al instituto donde trabajaba ella, dirigido al despacho de dirección. No para arruinarle la carrera, sino para que por una vez sintiera la presión de ser observada, para que supiera que ya no podía esconderse detrás de su versión amable, para que aprendiera que las acciones privadas también tienen consecuencias públicas. Luego tomé otro sobre y repetí el proceso, esta vez dirigido a su madre. Esa mujer que siempre me miró por encima del hombro, que pensaba que su hija era perfecta y que yo era un afortunado por estar con ella. Esa mujer que nunca perdió oportunidad para decir que yo no era suficiente para Laura, que debía esforzarme más, ganar más, ser más atento. Ahora tendría algo real que analizar, algo que le demostrara que la culpa no era mía, que su hija no era la santa que tanto defendía. Cuando terminé con los sobres, me senté en el coche con el motor apagado. Miré la casa por fuera. El porche, la ventana de la cocina, el árbol donde colgábamos luces en Navidad. Todo eso estaba manchado. No por lo que yo había hecho, sino por lo que ella decidió hacer sin pensar en nadie más. Yo no era un santo, pero tampoco había traicionado nuestra vida. Ella sí. Y ahora tenía que asumirlo. En ese momento, me llegó un mensaje. Era de Laura. «Podemos hablar», decía. No respondí. A los 20 minutos, otro mensaje. «No quiero que esto termine así». Seguí sin contestar. A la hora, volvió a escribir. «No es por mí. Es por Mateo. Necesitamos hablar como adultos». Esa vez sí le respondí. Le dije que podía venir a casa el domingo a las 5, sin su amante, sin excusas, sin discursos. Solo quería una conversación clara para terminar de una vez. El domingo llegó puntual. Tocó el timbre en lugar de usar su llave, lo que me pareció correcto. Mateo estaba en casa de mis padres. Le abrí la puerta sin decir nada. Entró despacio, como si esperara que algo le cayera encima. Se sentó en la mesa del comedor, en la misma silla donde antes comíamos los tres. La miré sin apuro, dejé que se acomodara y esperé a que hablara primero. No lo hizo. ¿Por qué querías hablar?, pregunté sin rodeos. No me dejas ver a Mateo, dijo. No era cierto, pero necesitaba tener el control de algo, aunque fuera una frase. Mateo puede verte cuando quiera. No te lo he impedido. Fuiste tú quien desapareció. No sabía cómo hacerlo, David. No quería verlo sin saber qué decirle. Lo mismo que me dijiste a mí. Que no era lo que parecía. Que fue un error. Que no lo planeaste. Ella bajó la mirada.
Sabía que no podía defenderse. No vine a justificarme. Sé que no puedo. Entonces, ¿a qué viniste? A pedirte que pensemos en Mateo. Que no lo convirtamos en una moneda de cambio. Mateo no es una moneda. Es la única razón por la que no te he destruido del todo. Laura se tensó. Sabía que lo que le había hecho a su reputación no era casualidad. Lo adivinó. Lo entendió por cómo la miraban en el trabajo, por las preguntas incómodas, por los silencios de sus compañeros. ¿Fuiste tú? No te confundas. Yo no publiqué nada. Solo mostré la verdad. ¿Te molesta que te vean como eres? Tú querías hacerme daño. No. Yo quería que sintieras una mínima parte de lo que sentí yo. Nada más. Porque lo que hiciste no fue solo una infidelidad. Fue traición, fue burla, fue meterte en nuestra casa con otro mientras yo trabajaba para pagar todo. No era feliz, David. Y yo sí, ¿verdad? Porque tú decidiste dejar de hablar, de tocarme, de contarme lo que te pasaba, y cuando eso no te funcionó, buscaste fuera lo que no supiste cuidar aquí. No es tan simple. Sí lo es. Solo que no quieres verlo. Hubo un silencio largo. No incómodo. Solo largo. ¿Qué quieres de ahora en adelante? Custodia compartida. Que podamos organizarnos bien. Que Mateo no crezca con odio. Por mí no hay problema. Pero no vas a vivir en esta casa. No vas a entrar como si nada. No vas a fingir que somos una familia. Somos padres, nada más. Ella asintió. Se levantó despacio. Buscó en su bolso algo, un sobre. Me lo pasó. Es la copia firmada del acuerdo de separación. He aceptado todo lo que pusiste. Lo tomé sin mirarlo. Me levanté también. Bien. Ahora vete. Mateo vuelve en media hora. Laura caminó hacia la puerta. Justo antes de salir, se giró. Nunca quise hacerte daño. Y aún así lo hiciste. Salió sin cerrar fuerte, sin drama. Esta vez no hubo llanto, ni súplicas, ni reproches. Solo dos personas que habían terminado algo que ya no tenía forma de continuar. Me senté en el sofá, puse una película cualquiera y esperé a que Mateo volviera. Había cerrado el ciclo, y aunque no me sentía aliviado, por primera vez desde que todo empezó, sentí que ya no había nada más que explicar. La primera noche después de que Laura firmara todo y saliera por última vez de casa fue rara, pero no por tristeza, ni por rabia, sino por la sensación de vacío que queda cuando se termina algo que estuvo demasiado tiempo fingiendo que todavía funcionaba. Mateo volvió a casa a las 7, mi padre lo trajo en coche y se quedó un rato en la puerta hablando conmigo, sin entrar en detalles, sin dar consejos, solo haciendo preguntas normales sobre cómo estaba el niño, cómo iba al colegio, si necesitaba algo. Se notaba que sabía lo que había pasado, que Laura le había contado algo a su manera o que mi madre había atado cabos por su cuenta. No me preguntaron directamente, tampoco hacía falta, y agradecí que no lo hicieran porque en ese momento no quería volver a contar la historia ni dar más explicaciones. Con Mateo intenté mantener la rutina, cenamos como siempre, le leí una historia antes de dormir y me quedé un rato en la habitación hasta que cerró los ojos. No preguntó por su madre esa noche, pero yo sabía que lo haría pronto, porque aunque los niños entienden poco de relaciones, entienden muy bien cuando algo cambia. Al día siguiente fui al trabajo como cualquier lunes, pero el ambiente era distinto porque esta vez ya no tenía que ocultar nada. Mis compañeros no sabían lo que había pasado, pero notaron que algo en mí había cambiado. Ya no estaba distraído, ya no salía temprano para correr detrás de una sospecha, ya no evitaba las conversaciones largas. Me dediqué a trabajar, a ocupar mi mente con cosas prácticas, a cumplir mis turnos y volver a casa a la hora exacta. En casa,
Todo estaba en su sitio, pero el silencio era más limpio. No había más dudas, no había necesidad de revisar cámaras, no había razones para fingir que algo podía mejorar. Estaba solo con Mateo, y eso, aunque no era la vida que había planeado, era suficiente. El jueves, Laura pidió ver a Mateo. Acordamos que pasaría por él el viernes después del colegio y lo llevaría a casa de su madre. Era lo normal, lo que habíamos pactado, pero al verla de nuevo en la puerta del colegio, con su mochila al hombro y esa expresión de querer decir algo más allá de lo necesario, me di cuenta de que ella todavía esperaba que la situación pudiera transformarse en algo más llevadero. Le entregué a Mateo sin entrar en detalles, solo le dije que se portara bien, que lo quería y que lo pasara bien con mamá. Ella me dio las gracias, le acarició la cabeza y se lo llevó sin insistir en nada más. Yo me quedé unos segundos mirando cómo se alejaban, no porque tuviera dudas, sino para asegurarme de que la imagen de ellos juntos no me dolía como antes. Y no, ya no dolía. Era solo eso, una imagen. Esa noche, solo en casa, me abrí una cerveza, la primera en días, y me senté en el sofá sin nada encendido. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo había empezado la sospecha, en las bragas en el coche, en las grabaciones, en la forma en que su rostro se desarmó cuando le mostré las pruebas. Pensé en cómo habría sido todo si me hubiera enterado de otra forma, si hubiera sido más ingenuo, si no hubiera investigado. Pero no quise quedarme demasiado en eso, porque entendí que la pregunta que más importaba ahora no era por qué me había pasado a mí, sino qué iba a hacer yo con lo que quedaba. Y lo que quedaba era una vida sin ella, una rutina nueva con Mateo, una libertad que no buscaba pero que ahora estaba obligado a usar con responsabilidad. El sábado por la tarde, mientras doblaba la ropa de Mateo, recibí otro mensaje de Laura. Me preguntaba si podía pasar el domingo por la mañana para hablar de algunas cosas del colegio y del cumpleaños de Mateo, que se acercaba. Le respondí que sí, que viniera a las 11. Esta vez la conversación no me preocupaba, ya no había tensión, no había terreno que defender. Llegó puntual, sin maquillaje, con una camiseta sencilla y el pelo recogido. Traía una libreta con notas, un bolígrafo y una carpeta con papeles del colegio. Nos sentamos en la mesa de la cocina y repasamos lo básico, horarios de actividades, profesores nuevos, una invitación de cumpleaños que Mateo había recibido. Todo con un tono correcto, educado, sin interrupciones emocionales. Cuando terminamos, se quedó en silencio unos segundos. Cerró la carpeta, la dejó sobre la mesa y me miró. ¿Tú estás bien? La pregunta me sorprendió un poco, no porque no la esperara en algún momento, sino porque no creí que la hiciera de esa manera, sin culpa, sin intentar cambiar el tema. Sí, lo estoy. Me costó unos días, pero ahora estoy mejor. Tranquilo. Ella asintió. No dijo nada más durante unos segundos. Yo no estoy bien. Eso no me sorprende. No quiero volver contigo, no te escribo por eso. Solo quería que lo supieras. Estoy pasando por momentos de mierda. Imagino que tu novio no era la solución mágica que esperabas. No, no lo era. Me callé. No por rencor, sino porque no me interesaba su dolor en ese momento. Cada uno debe cargar con sus propias decisiones. ¿Te arrepientes? Le pregunté. Tardó en responder. Sí. No por haberlo dejado, sino por la forma en que lo hice. Por todo lo que destruí sin darme cuenta. No fue sin darte cuenta. Fuiste consciente. Simplemente no pensaste que te ibas a quedar sin nada. Eso es cierto. Nos quedamos en silencio. No había más que decir. Se levantó, recogió sus cosas y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Gracias por no hablar mal de mí delante de Mateo. No tengo que hacerlo. Él crecerá y sacará sus propias conclusiones.
Cerró la puerta y esta vez no volví a mirar hacia ella. Me senté de nuevo, abrí el correo del trabajo, revisé algunas cosas pendientes y volví a mi rutina. Hoy han pasado 20 días desde que Laura se fue por primera vez. Todo lo que pasó ocurrió en menos de un mes. El descubrimiento, la traición, la confrontación, la venganza, la firma, las conversaciones finales. Todo. Y cuando lo pienso, no me parece poco tiempo. Me parece el tiempo justo para que se caiga una fachada que llevaba años agrietada. Aprendí que uno no siempre ve venir el final, que a veces el derrumbe no hace ruido hasta que ya estás atrapado en los escombros. Pero también aprendí que se puede salir. Que por mucho que duela, por mucho que uno se repita que hizo mal, hay algo que se mantiene intacto, la dignidad. Y eso, al final, es lo único que me quedó. Pero me quedó entero. Y eso vale más que cualquier perdón.